Acompaña a los periodistas y comunicadores Joel Sánchez y Murat Mota, Yadira García, Amado Figueroa y Nadia Mejía en Charlas con, un espacio para abordar temas de actualidad. Sigue la transmisión vía streaming por 5 páginas. Charlas con, lunes, 10 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente en una emisión de Charlas con. Y bueno, antes de un poquito retrasado, por ahí hubo un pequeño incidente, luego lo comentaremos, pero antes de ir con nuestra invitada, creo que no podemos dejar pasar de largo lo que sucedió en la semana con el tema de las visas. ¿Cómo ven? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Charlas con. Bueno, pues es una situación que ya se había telegrafiado anteriormente, ya había algunos indicios de que así iba a ocurrir. De manera personal no me sorprende y tampoco lo considero una violación a la soberanía, ni mucho menos. Ahora sí que ninguna persona, por muy importante que sea, ni importa de quién sea tu familia, puede arrogarse la idea de yo soy la paz, y represento los intereses de la nación. Entonces, creo que cualquier Estado-nación, como en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, tiene el derecho de decidir quién entra, quién no entra a su territorio, como nosotros podemos decidir quién entra y quién no lo hace en nuestros hogares. No es exactamente lo mismo y que es una violación a la soberanía. La verdad son unos ridículos aquellos que dicen, sí. Es uno más de los 175,000 personas a los que les han retirado la visa y luego salen con desplegados y con 175,000 y aparte a los que no se las han dado. Pero sí, estuvo como muy pasado el tema, ¿no? Y como ya pudieron ver, mesa completa. Joel, buenos días. Amado, buenos días. Nadia, Yadi, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Rápidamente, Joel, ¿quién tenemos como invitada? Bueno, fíjate que está con nosotros una invitada, ella es Reina Monroy, que nos va a platicar, bueno, para empezar, aparte de ser titular de una consultoría importante, también encabeza una firma que se llama Polaris, inteligencia tal, que pues, en las últimas semanas, ya meses, está realizando algunos levantamientos en diversos municipios en relación a encuestas, sondeos de opinión, intención del voto, está revisando cómo va el panorama hacia el proceso electoral del 2027 y nos va a platicar un poquito en relación a ello, precisamente. Reina, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto en saludarlos todos y acompañarlos en este programa más. Es muy interesante tener diferentes perfiles enfrente dedicados a la comunicación y con este tema que para mí es súper apasionante e interesante, que es la demoscopía y los estudios basados en inteligencia de datos. Muy bien, nada más les comentamos al auditorio que tuvimos un retraso, porque justamente esto me parece importante, por eso lo voy a decir, no porque se haya entrado tarde y llegado tarde. Reina tuvo que atorarse para variar en el Arco Norte por un accidente, y saco a colación esto porque el Arco Norte es un desastre, accidentes, baches, sí, de todo, y bueno, asaltos, sí, y lo que le sigue, por eso al viajar en el Arco Norte es un volado, o llegas bien o llegas mal o ni llegas, pero qué bueno que ya estás aquí, Reina. Y ahora sí, a lo que venimos, cuéntanos, ¿qué ves tú en este panorama electoral? Compartirles cuál es la parte importante de lo que está desarrollando en este momento Polaris Inteligencia Pública, no solamente para el estado de Hidalgo, sino para el resto del país, y es entrar con una dinámica y una metodología interesante en la que mezclamos la opinión pública
de la calle, del cara a cara, con lo que expresamos en redes sociales. Porque la opinión no suele ser la misma, ni los sectores de la población están todo el tiempo en redes sociales o todo el tiempo en calle. Y una influye en la otra, eso es cierto. Entonces, si solo vemos desde una sola óptica o si solo nos enfocamos a medir la opinión pública en redes sociales, estamos sesgando completamente la opinión. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque la opinión pública sirve para tomar decisiones. Y Polaris trabaja tanto con el sector público como con el sector privado. Todos los grupos que tengan o personas que tengan la necesidad de tomar decisiones estratégicas deben de hacerla basadas en información y en evidencia. Y en ese sentido, pues Polaris está trabajando en esa línea, pero también porque es la base para los siguientes puntos, que permiten construir estrategias o consolidar reputación. Y la reputación es un activo sumamente valioso en este momento y no es algo tangible, pero es algo que cuesta muchos años y mucho esfuerzo conseguirlo y se pierde en un abrir y cerrar. ¿Qué porcentaje de sesgo hay si tú tomas solamente las opiniones que se vierten en redes ya en la vida real? Bueno, para mí es muy curioso cómo para la gente termina siendo importante, incluso para los propios políticos, cuando algún medio pone un sondeo en redes sociales, porque cualquier resultado que arroje ese ejercicio es un resultado completamente sesgado. No podría darte un porcentaje, pero esos datos responden a un ejercicio forzado de votación en el que quien pueda movilizar más personas o comprar incluso esos votos es quien va a ganar ese tipo de sondeos. ¿Serviría para generar percepción nada más? Es un juego de percepción, pero no para tomar ninguna decisión, porque quien lo recibe y quien lo tome como cierto estaría cometiendo un grave error, ¿no? Al creer que esa es la percepción real. Ahora, hablando de estos porcentajes en una encuesta, bueno, todas las encuestas toman un universo, ¿no? Pensemos en la primera encuesta de la que hablaremos hoy, que es la del Estado de Hidalgo hacia la gubernatura de 2028. Entonces, si yo estoy midiendo todo el Estado, una muestra que me permita tener un margen de confianza superior al 95%, me obliga por lo menos a hacer 1000 encuestas, 1000 llamadas para tener una muestra. Estas llamadas son aleatorias y lo que permite es obtener diferentes tipos de respuesta. Ahora, cuando llamas a casa, probablemente solamente tienes una parte de la población en hogares que responde teléfonos fijos. Lo que nosotros hacemos es meter, digamos, en una licuadora, en esta mezcla aleatoria, también números celulares con clave. Y ponemos, por supuesto, una primera pregunta que nos permita confirmar que las personas efectivamente radican en Hidalgo y que son mayores de edad. ¿Y si se prestan a responder? Bueno, a mí me hablan y les cuelgo o ya digo alguna grosería, ¿no? Pero la gente sí se presta a estas encuestas. El margen de abandono ha incrementado, se podría decir, cada elección. La cantidad de personas que abandonan las encuestas es superior. Y eso representa un trabajo más arduo por parte de todos los despachos que realizamos servicios de demoscopía, porque tenemos que capacitar al personal que realiza las llamadas y, ante todo, garantizar, primero, que la encuesta también sea interesante para quien la va a responder. Por supuesto. Hay encuestas, el otro día recibí una en donde no entendía muy bien el objetivo de las preguntas, fueron demasiadas y eran como cosas relacionadas con un poco una mezcla de INEGI como lo socioeconómico y entendía que también era para posicionar algún personaje. La escuché completa, obviamente, porque es de mi interés, pero no creo que alguien hubiera permanecido más, porque estamos en un momento donde las extorsiones están a la orden del día, y si contestas una llamada y las primeras 3 preguntas tienen que ver con tu condición socioeconómica, el abandono va a ser altísimo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es
trabajarlo muy bien para tratar de amortiguar este nivel de abandono en las llamadas. Pero nos va muy bien. Llegaste a un punto importante, no para el resultado de ustedes, sino para la gente que, como nosotros, ciudadanos, no consideres profesión ni oficio ni nada, sino como ciudadanos. Y Dino decía, a mí me hablan y yo cuelgo. Y todos los que recibimos ese tipo de llamadas decimos, ¿cómo acceden a mi número? Si yo quiero bloquear todos los spam, quiero bloquear todo lo que no sea de mi interés, ¿cómo hacer esta selección? Una, para saber qué son, en el caso de aquí de Hidalgo, decir, ok, sí son de Hidalgo, porque pues ya muchos tienen con prefijo 55, con otros que llaman a que son de otro estado, ¿no? ¿Y cómo saber esto? ¿Y cómo acceden O sea, ¿quién les vende las Exacto, porque de repente es como incómodo, como lo decía Dino, de que dices, no, a mí también me dan, hay que dar la encuesta, ¿quién sabe qué? Bye, porque en efecto, estamos muy ligados mentalmente, que dices, yo no sé si es una extorsión. Claro, bueno, aquí entra un papel, en esto entra una parte muy importante que juega un papel determinante para todas las encuestadoras y es la protección de los datos personales. ¿Ok? Todas las encuestas son anónimas y con las últimas reformas, antes era muy fácil que cualquier persona tratara de hacerte llegar bases de datos, ¿no? Pero bueno, ahora hay un camino formal, hace unos años se estableció un camino formal, primero porque recuerdan el gran directorio que teníamos de números fijos, los números son públicos o tú decidías si tu número no era público, ¿no? Entonces, todos los números que son públicos son números a los que nosotros incluimos en nuestra base de datos. Pero ¿dónde encuentras esos números públicos? Los números de los directorios. No, de la ciudadanía, porque ya no existen esos directorios como antes. Claro, pero los números se mantienen. Entonces, me explico, muchas personas, incluso llegó un momento en el que buscaban, te preguntaban si querías conservar tu número telefónico o lo ponías a disposición para volver a asignarlo. No sé si recuerdan ese momento, tendrá un par de años que sucedió. Y entonces, o sea que todavía tienen sus directorios así, sección amarilla de sus tiempos de... claro, es parte de las bases de datos iniciales para todas las llamadas. Pero de celulares, esos son los hijos, porque ahí no había celulares. Mira, hay algunos casos, por ejemplo, en los que me ha tocado hacer encuestas para empresas y trabajamos en ese caso con la base de datos que ellos tienen de sus trabajadores. Entonces, llevamos a cabo ese ejercicio de encuestas solamente para ese fin, ¿no? Pero hay otros espacios en los que nosotros detectamos los números celulares. Y por eso creo que esto es también súper importante y tiene que ver con las redes sociales. Hay muchísimas redes sociales a las que nosotros accedemos y les damos permiso de que tengan o que hagan públicos nuestros datos personales. Cuando vamos al apartado de leer la letra chiquita, nos encontramos con esos permisos y bueno, pues nosotros hacemos un rastreo digital. Así como rastreamos palabras cuando hacemos social listening, también rastreamos números. Ana Reina, yo quiero preguntar algo. Las personas que no resultan favorecidas o en los primeros lugares en las encuestas, las descalifican con dos argumentos. Dicen, es una fotografía del momento. Esa encuesta las pagan, ganan quienes las pagan. ¿Cómo contrarrestar esa estrategia que manejan los perdedores, vamos a llamarle así, y darle credibilidad al trabajo que ustedes realizan? Exacto, Joel. Creo que ese es un punto sumamente importante y es un reto para cada una de las encuestadoras o despachos que tenemos este tipo de ejercicios demoscópicos, porque tiene que ver, nosotros nos consolidamos por la calidad de la información que generamos, no solamente el dato de quién es la mujer más posicionada, como lo vamos a revisar en unos minutos, sino además qué segmento de la población te está apoyando, por qué te está apoyando, son hombres, son mujeres, en qué rango de edad. Y eso hace un poco que se entienda cómo se están moviendo las cosas y eso te permite dar más elementos a la población. Pero además,
las encuestas son una fotografía del momento en el que se levantaron, ¿no? Y todo el tiempo ¿Cuánto cambia. tiempo de vida tienen? Por así Yo no decirlo? le daría más de 2 semanas de vida a una encuesta, sobre todo ahora que todos los días hay una noticia que mueve los escenarios, ¿no? Entonces, esto va cambiando todo el tiempo, pero como bien apunta Joel, hay momentos en los que sobre todo ya muy cerca del momento de la elección, se están sacando las encuestas y los primeros lugares las publicitan a todo lo que da y los segundos lugares las desacreditan, ¿no? Pero entiendo que, por ejemplo, en el caso de Polaris Inteligencia Pública, que están haciendo levantamiento cada mes, se pueden establecer pues tendencias, ¿no? A lo mejor la de hace un mes ya no sirve, pero si se repite y repite y repite el resultado o va formando una curva, podemos creer en lo que están diciendo. Exacto. Nosotros ya traemos un tracking, por ejemplo. Ahora ya, y el tracking te permite ver esa tendencia, hacia dónde va la conversación, hacia dónde va la intención del voto, hacia dónde va la percepción, que todos estos son conceptos completamente diferentes. No es lo mismo intención del voto a percepción. Entonces, ya vamos generando la tendencia. Sí, es como claro. el caso de Andy, ¿no? Todo el mundo lo conoce, pero pues, ¿quién tiene la intención ahorita de votar por él? O sea, El tema concreto de lo que tú nos señalaste desde el inicio, que vamos a platicar ya sobre el panorama estatal rumbo a la gubernatura, ¿qué ves? Bueno, yo veo varios elementos, si quieren los vamos conversando uno por uno. Bueno, esta encuesta fue levantada la primera semana de agosto, fueron 1,000 llamadas efectivas en el estado y la mayoría de las preguntas las conservamos respecto a nuestra primera medición que fue en junio de este mismo año. Entonces, hay un tema importante que yo creo que saltó a la opinión pública en la elección pasada cuando apareció una candidata a la gubernatura del estado. Y por algunas voces decían, no, Hidalgo no está preparado para ser gobernado por una mujer, o Hidalgo sí está preparado para ser gobernado por una mujer. Y entonces esa fue la primera pregunta que quisimos meter. Es decir, ¿los hidalguenses sí están dispuestos a votar por una mujer o no están dispuestos a votar? Justo eso te iba a preguntar. A mí siempre me ha llamado la atención y no veo ni por qué tenga que venir al caso de decir Hidalgo, México o quien sea está preparado para ser gobernado por una mujer. No le veo ni siquiera el caso de que se pregunte por qué se hace, el machismo, ¿qué sucede ahí? Claro, porque justo ahora piensa en los tomadores de decisión para determinar si la gubernatura de Hidalgo va a tener una condición de género o no, son hombres, ¿no? Entonces, existe esa dinámica todavía de poder de que quienes en su mayoría determinan si una mujer tiene la posibilidad o no, o si van a entrar estos criterios de género eso o no. en cuanto a quien define y decide la candidatura, pero yo como ciudadano a la hora de ir a votar, creo que es un discurso que se ha manejado y no le veo el caso ni que se tenga que seguir manejando de decir, oye, ¿estás dispuesta a que te gobierne una mujer o un hombre? O sea, ¿sí me explico? Me encantaría que así fuera, pero es importante no perder de vista que formamos parte de un estado que tiene antecedentes patriarcales muy importantes, ¿no? Y que jamás ha sido gobernado. Y que jamás ha sido gobernado por una mujer y que aún esta consolidación de las mujeres ganando por sí mismas espacios en la política es muy joven, creo que no descartaría esa medición. Ahora, lo que te puedo decir es que los resultados son muy buenos. A ver, cuéntanos. Son muy buenas noticias las que encontramos. Sí, y esto también juega porque es un siguiente nivel de análisis y ahora lo explico. Ok, en junio de 2026 preguntamos a los hidalguenses si el Estado está preparado para ser gobernado por una mujer. Preguntamos por el Estado, pero en realidad nos estamos preguntando sobre ellos, ¿no? Pero bueno, metemos al Estado como la decisión para que no la sientan ellos súper personal o revelen y ellos se sientan amenazados a que van a ser visibilizados
como machismo o lo que sea, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, el 52%, pero siempre y cuando tenga un buen perfil. Esto fue en junio. En agosto, la tendencia subió al 55%. Estamos hablando, pero solo en esta categoría, que el 55% de los Yo estoy en ese ciudadanos 55% de los que sí cree que la mujer puede gobernar y hacerlo bien, además. en realidad es más alto. Oye, dices algo, caso. En realidad son más, ¿no? No solo es el 55% y voy a ello. La siguiente opción de respuesta fue, sí, es momento de que gobierne una mujer. Y esa respuesta nos arrojó el 18% en junio y ahora el 20% en agosto. Entonces, si lo sumamos, traemos un 75% de, llamémoslo, de convencimiento de que una mujer, o de determinación por parte de los ciudadanos. Exacto. Pero, ojo con este punto que es al que quería llegar en esta pregunta, y es siempre y cuando tenga un buen perfil. Definamos qué es buen perfil, porque creo que la que va arriba no digamos que es muy buen perfil. ¿Quién va arriba? Nombres, lindo nombres. ¿Quién va arriba? Encuestas. No, ya nos lo adelantó Reina hace un rato. Ah, bueno. Más adelante vamos desmenuzando esto, pero el simple hecho de que por ser mujer una hidalguense vaya a ser electa, solamente hoy tiene el 20% de intención dentro de los ciudadanos. O sea, la motivación solo por que sea mujer y por este argumento de ya es tiempo de que nos gobierne una mujer, no es determinante. Es tiempo de que gobierne una mujer que tiene un buen perfil y Pero que sí, tiene o sea, en tono serio, perfil. ¿qué es un buen perfil para los ciudadanos de acuerdo a tus encuestas? Es un perfil con trayectoria y es un perfil con resultados. Y tiene que ver después con estos elementos de reputación que nosotros trabajamos muy bien en Polaris, ¿no? Y ahora, la respuesta explícita, ¿preferiría que gobernara un hombre? El 8% en junio y el 7% en agosto. No es gran cosa. O sea, esa decisión de que solo votarían por un hombre o que prefieren que los gobierne un 8 es hombre. muy poquito. Ya no es tema. Ya no es tema. Entonces, yo creo que este resultado te llena de satisfacción, pero tenemos que comprobarlo. Tenemos que llegar al dato, tenemos que llegar a la sensibilidad ciudadana. Tenemos una respuesta intermedia. Le es indiferente mientras gobierne bien. Ni hombre ni mujer, mientras gobierne bien. 17% en junio, 14% en agosto. Yo ya no digo nada porque estoy aquí con 4 mujeres que gobiernan en sus casas, entonces. Exacto, es que como dicen, no está preparado, pues si las que llevan la administración de una casa son mujeres. Que gobiernan en tu casa, más la que gobierna en la tuya es otra más, así que más la que gobierna en la casa de La mía es neutro, así que no cuenta. Habríamos que hablar con tu esposa. Micha y Micha. Yo tengo otros datos. No es cierto. Yo creo que quieren que hablemos de los perfiles. Y en esta primera ronda medimos solamente perfiles de Morena. ¿Ok? Hicimos una medición en junio de 2026 y realizamos una siguiente en agosto. Tenemos en los perfiles a Susana Ángeles, Lisette Marcelino, Tatiana Ángeles, María Esther Ramírez, Rebeca Ladros y May Olvera. En la medición de junio tenemos más mujeres incluidas en la lista. Pero haz una pausa ahí. ¿Por qué esa lista? O sea, ¿por qué esos nombres? Porque son los que has venido manejando. No, pero ¿quién da esos nombres, no? Porque a lo mejor, digo, desde alguna perspectiva, yo podría sacar uno o podría meter otro. Depende de la perspectiva, ¿no? No, pues hay todo un estudio, ¿no? Pero ¿quién los da? O sea, porque de ahí hay que partir. ¿Quién da esos nombres? Esa pregunta es muy interesante y me permite compartirte otra de las cosas que hacemos en Polaris. Antes de nosotros poner nombres, nosotros hacemos un social listening o una escucha social. Entonces tomamos medios digitales, toda la información que esté en lo digital y ponderamos los nombres que aparecen con sus positivos y sus negativos, y eso ya nos lleva a otras cosas. Pero
ponderamos todos los nombres que están en esta conversación digital y los sometemos. En la primera medición de junio teníamos una lista un poco más grande de mujeres, pero traían un 2, un 3, un 1%, y en este momento las depuramos e incluimos otras dos mujeres que no habíamos medido en junio, que fue Tatiana y Lizeth Marcelino, justo porque Tatiana hizo una actividad pública de su intención de participar y la subimos, y Lizeth Marcelino porque aún no entendemos cómo quiere jugar el verde, y también porque en el registro de coordinadores para otros estados con Morena están tomando este criterio de que van a colocar en la determinación un perfil por el Partido Verde y un perfil por el PT. Vamos a ver cómo funciona. ¿No? Porque ahí estamos viendo puras morenistas. Pero Lizeth Marcelino puede entrar por el Verde, ¿no? O sea, creo que por ahí... Por el acercamiento con Ochoa. Sí, claro, es quien está operando toda la campaña territorial, puede ser natural que tomen esa vía, ¿no? Del PT no terminó de determinar quién podría entrar en ese ejercicio, pero es justo respondiendo a lo que está haciendo hoy el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para determinar sus candidaturas en otros estados. ¿Y qué porcentaje trae cada uno? Correcto, bueno, Simei Olvera, y las voy a ir dando en orden descendente. Simei Olvera encabeza con 25% en junio. La pregunta no es intención del voto, es percepción. ¿A quién considera más competitiva? ¿Ok? Simei Olvera en junio de 2026 traía un 25% y en la medición de agosto sube 4 puntos a un 29%. La ven más competitiva. Probablemente estos números se puedan mover, siempre es a favor o en contra, nunca se sabe cuando empiezan a hacer más actividades públicas posterior al ejercicio de los informes. Rebeca Ladro, en junio de 2026, traía un 14% de esta percepción de competitividad y ahora sube a un 16%. En María Esther Ramírez, traía un 10% en junio y lo mantiene en agosto. No se mueve, se mantiene en la misma línea, ni crece ni baja. Ok, Tatiana Ángeles entra con un 8% de percepción de competitividad. Lizeth Marcelino le sigue con un 7%. Susana Ángeles tuvo en junio de 2026 un 6% y ahora baja un punto con el 5%. Y esto es muy interesante. Cuando metimos otras dos mujeres, cambió un poco de no sabe o no decide, que es el voto indeciso, y estaba en junio de 2026 con un 25% y ahora con un 21%. Lo comentábamos en la plática preliminar, 1 de cada 5 hidalguenses no sabe por quién votar, o las opciones que hoy tiene disponibles no le resultan interesantes. Joel, este asunto de Andy impacta a nivel local, impactará en esta percepción para la gubernatura, no solo en Hidalgo, sino en el resto del país. Por supuesto, hay que ver hacia dónde va la tendencia. Creo que yo he visto por parte de Morena recientemente con la nueva dirigencia algunos mejores ejercicios de contención. Por ejemplo, el caso de las dos legisladoras de Puebla que en su podcast hicieron aseveraciones negativas contra los adultos mayores, inmediatamente se observan dos errores. Por parte de las diputadas de tratar de defender lo indefendible y el ego encima de la razón, es decir, no lo vamos a bajar, no lo hicimos con esa intención, es nuestro derecho a expresarnos. Y por el otro lado, la dirigencia nacional de Morena diciendo, uno de nuestros activos principales son los adultos mayores y no vamos a permitir apagar el incendio, que esto crezca. Entonces, contuvieron muy bien esa crisis. Yo te quisiera preguntar, perdón que te interrumpa, ¿crees que vaya a influir y cómo es el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, que ya no está vigente, que ya no va a estar en las boletas, que ya su imagen no está permanente en los medios?
pero en el corazón de los mexicanos. ¿Por qué? ¿A dónde se fue? A su rancho. Entonces, lo que yo te quisiera preguntar, ¿crees que vaya a haber un descenso brutal en cuanto a las candidaturas de Morena por todo lo mediático que ha habido en este 2026, Huachicol Fiscal, Rocha Moya, las misas? ¿Crees que vaya a haber un descenso o todavía le va a alcanzar al partido Morena para lograr triunfos en el país, en el estado y en los municipios? Hay dos preguntas muy interesantes que ha estado haciendo Polari, no en esta medición que vamos a compartir, y una tiene que ver con quién se sienten más identificados las personas cuando hablan de Morena, con el partido, con Andrés Manuel, con la presidenta o con su liderazgo estatal más fuerte, en el caso de Hidalgo con el gobernador. Sorprendentemente, la gente sigue sintiendo esa gratitud con Andrés Manuel. Todavía le alcanza. Todavía le alcanza. En el caso de Hidalgo, ¿quién está más posicionado? El gobernador está más posicionado que el partido y está más posicionado que la presidenta. Andrés Manuel sigue el gobernador en este ejercicio de yo quiero ser candidata de Morena, ¿con quién me tengo que poner al lado? Pues con Andrés Manuel o con el gobernador, ¿no? O sea, esos figuras de influencia. Mira, el 25 de julio, una empresa Pulse MX presentó una perspectiva, un escenario electoral hacia el 2027, y dice que de 17 gubernaturas que van a estar en juego, en el escenario actual, Morena perdería 13. A mí me parece 13, números 13, ganaría únicamente 4. Yo entiendo que estamos muy lejos del 27 y que además están haciendo lo necesario por callar a la prensa, por muchas cosas para revertir esa situación. Pero sí te da un panorama complicado, por lo menos para ese partido. ¿Lo ven así ustedes? Sí, bueno, creo que cada estado es un universo, ¿no? En este ejercicio estamos solamente viendo Hidalgo, donde no hay casos de corrupción fuertes o señalamientos sobre la figura del gobernador o la administración que estén permeando o que estén asociados con el crimen organizado como es en otros estados, donde las cosas de verdad están muy críticas para los gobiernos de Morena, los gobiernos estatales de Morena. Pero me voy a regresar tantito porque esto es muy familiar para todos y es este concepto del voto duro que tenía el PRI. Es un voto duro que ahora tiene Morena. Y además, la estrategia, y así lo leo, no sé si ustedes, o lo leemos y no sé si ustedes también comparten esta visión, la presencia de la secretaria que llevaba todo el control de los beneficiarios y de los programas del bienestar, llega al frente de la dirigencia, te habla de que van a estar haciendo un trabajo territorial, minucioso, donde ellos saben dónde está ese voto duro, que son personas que se sienten agradecidas por esta nueva visión de las transferencias directas, como sus programas sociales y el gran emblema, y que es el éxito de la administración. La verdad es que si uno hace retrospectiva sobre el primer gobierno de Morena con Andrés Manuel, sí están las obras que hoy son cuestionables, pero la gente, su atención, la mayoría de la población está con me volví beneficiario del programa social. Va a pasar como con el PRI, ¿no? Porque también es esta otra cosa que medimos. Ok, preguntamos, ¿recibe algún programa social? Sí, no. ¿Este programa social condiciona su voto? Sí, no. Y hay municipios donde donde la gente, no porque los estén coaccionando, ¿no? Que la gente diga, ok, porque yo tengo ese programa social, me siento agradecida, voy a votar por Morena, anda por el 50%. Sí, aquí el factor clave es de que, como lo dices, es por vía transferencia y no hay intermediarios. Entonces, todavía hay más confianza del pueblo hacia el gobierno que está otorgando el programa social. Así es. ¿Quieren que revisemos a la oposición un poco? Sí, sí. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, igual, por este ejercicio de opinión pública,
tenemos los perfiles de Carolina Vigiano PRI, Claudia Lilia Luna PAN y Adriana Flores por MC. Y bueno, la pregunta fue, si la oposición postulara a una mujer para la gubernatura, ¿cuál de estos perfiles considera más competitivo? Carolina Vigiano es otra vez competitividad, ¿ok? 29%, Claudia Lilia 16%, Adriana Flores 11%. ¿Qué queda abajo? Otra 8%, ninguna 18%, no sabe 18%. Cuando ponemos a la oposición o mostramos las cartas de la oposición, la ciudadanía no siente convencimiento por estos perfiles, o sea, no los ve realmente competitivos, no sé, ninguna. Eso te da 36%, estamos hablando de 42% de la población que dice, o sea, de estos tres perfiles que me estás poniendo, no me siento atraída. ¿Y hay alguna donde ya integres a ¿Candidatas de Morena? O sea, que venga todas. Exacto, vamos con la siguiente. Esto está muy interesante. Aquí medimos positivos, negativos e intención del voto. Vamos a revisar cada uno de estos puntos. Entonces, pusimos a las dos más altas de Morena, Simei y Rebeca Ladro, pusimos a Carolina y a Claudia Lilia como las dos más altas por parte de la oposición. Lo primero que les medimos fue conocimiento, lo segundo, si este conocimiento es positivo o es negativo o neutral, y cuál es la intención del voto real por estos perfiles. Vamos revisando una por una. Simei Olvera trae un 72% de conocimiento, del cual el 43% es una opinión positiva y el 17% es una opinión negativa y el 40% es una opinión neutral. La intención del voto hoy de Simei Olvera es del 34%. Rebeca Ladro trae un 54% de conocimiento en toda la población y de la población que la conoce, el 32% tiene una opinión positiva, el 11% tiene una opinión negativa y el 57% tiene una opinión neutral. Su intención del voto hoy es el 20%. Tomo este ejemplo porque tiene... ella tiene una gran oportunidad de crecimiento por esta neutralidad de la opinión. ¿Qué porcentaje, justamente eso que pensaba, qué porcentaje de oportunidad tiene para alcanzar o rebasar a Simei? Simei trae una opinión neutral del 40% y Rebeca Ladro trae una opinión neutral del 17%. Ahí traemos 17% de oportunidad de esa neutralidad que aún no sabe si piensa bien, piensa positivo, piensa negativo sobre Simei. Es más alto todavía en Rebeca, pero el nivel de conocimiento de Simei es del 72%. A ella para alcanzar el 100% le queda 28%. Rebeca Ladro trae 54% de conocimiento. Para llegar al 100 le falta 46% de conocimiento. Pero cosas pueden cambiar drásticamente, ¿no? Con algún suceso. O sea, hay situaciones que los políticos no miden. Vimos el sábado a Simei Olvera, tuvo su informe de gestión, pero iba rodeada por policías con armas largas impidiendo que la gente se le acercara. Entonces, pues como que suena hasta hipócrita eso de primero el pueblo y andar ahí rodeado por policías armados, ¿eh? O sea, están las imágenes ahí. Ese tipo de cosas impactan. Por supuesto que impactan. Por eso, cuando estamos haciendo algún estudio, nos gusta ir al detalle. A ver, y me podrían preguntar, ¿y qué comprende positivo y qué comprende negativo? ¿No? Pero muchas veces para los ciudadanos solamente hay blanco y negro en el sentido de tú me caes bien o tú me caes mal, ¿no? Entonces, o sobre los políticos, ¿es un buen político o es un mal político? Se escucha muy vago, pero así en las respuestas. En la tierra, ¿sí? Las personas dicen, me cae bien, me cae mal, es bueno, es malo, ¿no? Antes decían el ratero así. Oye, pero entonces también está hablando de este trabajo de quien les lleva comunicación social o de la forma que ellos están elaborando su tema de cómo comunicar y cómo dejarse ayudar.
O los ayudan o no los ayudan, o ellos se van por la libre o no, porque esto se ve reflejado ahí también. A lo mejor puede ser una persona con mucho conocimiento, pero no se ve reflejado en las redes, no se ve reflejado Todo hacia... comunica, lo que no Exacto. comunica más todavía. Exacto. Yo te quiero preguntar, Calandro, ¿quién vendría abajo? y después de esa pregunta, entre Simei y Carolina Vigiano, ¿cómo está la cosa? Justo sigue Carolina Vigiano. Ok, esto también es un ejercicio que nos va a permitir entender esta parte de hacia dónde va la estrategia, la narrativa, el ejercicio de prensa. Bueno, creo que el ejercicio de prensa vendrá más claro con Claudia Lilia, que es la siguiente, pero Carolina Vigiano trae un 88% de conocimiento natural para alguien que ya fue candidata a la gubernatura y candidata al Senado y recurrió al Estado no solo una vez, sino muchas veces. Ya no tiene oportunidad más de crecer. De conocimiento, un 12% es. No creo que haya alguien que tenga el 100% de conocimiento. Digo, es el tope, pero la opinión positiva, 30%. Opinión negativa, 45%. Sus negativos son más altos que sus positivos. Y opinión neutral, 25%. Gente que aún no sabe si piensa positivo, si está de acuerdo con ella o en desacuerdo. Y la intención del voto, al 18%. Entonces, es alguien que trae un margen de conocimiento del 88%, pero solo intención del voto del 18%. Si te conoce el 88% de la población, pero solo 18% quiere votar por ti, 70% no. No, y aparte el conocimiento negativo también influye. Influye muchísimo, entonces juega mucho esto y podemos retomar otra vez lo de Andrés Manuel, que ya es un fenómeno nacional que va a estar muy focalizado probablemente en Tabasco o en donde más lo conozcan. Más te conozcan, va a ser eco que te quitaron la visa. Y quitar la visa no es la connotación de quitarte un documento para que no transites a otro país, sino es que te lo retiran bajo la sospecha de algo, ¿no? Y es un tema que va a ir creciendo. Hay demasiados elementos que ahí deberían de estar anticipando una crisis que viene, porque efectivamente vendrán más nombres. Claro. Y los procesos se estarán acelerando porque México no es un lugar aislado y la política mexicana, así como trabaja la política en México, también trabaja la política o esta manejo de cosas para influir en la política en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está en un proceso electoral y hay algunos estados que, híjole, son de interés de Donald Trump y no trae las mejores condiciones, ¿no? Ahora, recordemos, perdón que te interrumpa, si a Estados Unidos le estorbaba a un Nicolás Maduro, que está muy lejos de México, como lo es Venezuela, y le estorba que crezcan los gobiernos de izquierda, yo pienso que después de lo de la visa vienen todavía más golpes mediáticos para tratar de disminuir lo que Si les está gustando el show, espérense a lo que viene, ¿no? Claro. Vienen las palomitas. Y esta contención de crisis que se hizo con las diputadas de Puebla no se está haciendo con este tema de Estados Unidos. Hay demasiadas cosas en juego, y el TEMEC, insisto, por parte de Estados Unidos su propio proceso electoral. Y además las dimensiones son totalmente distintas, ¿no? Entonces yo creo que en algunas mediciones vamos a estar observando cómo decrece esta intención del voto hacia Morena y hacia dónde se están cargando también los negativos de Morena, ¿no? En fin. Es a nivel nacional, pero hay algo que ha impactado aquí en el Estado a favor o en contra de ciertos partidos o ciertos perfiles. Desde que iniciamos las mediciones en el Estado, hasta este momento no ha ocurrido un suceso que nos impacte. O sea, y faltaría medir el tema de Andy. Sí, faltaría medir un poco la evolución de esta crisis, no solo ahorita que sucedió, sino cómo va evolucionando. Porque en una publicación que hizo Polaris, tomábamos un meme que encontramos, en donde recuerdan esta aseveración de narcopartido, ¿no? Entonces decían, ellos mismos hicieron nota el decir, no queremos que se refieran así a nosotros, ¿no? O como cuando Andrés Manuel dijo, no me digan Andy, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? Andy.
Entonces, no hablemos de las visas, no le demos importancia a las visas. Y No, la pues, conversación de Morena gira en torno a las visas otra vez, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en las que sucede este gran laboratorio que es la opinión pública, pues termina jugando muchas veces a favor o en contra. Y yo no dudo que todo esto que está sucediendo a nivel nacional va a tener repercusiones locales. Hay que ver también, y yo creo que lo vamos a estar midiendo en la siguiente encuesta, cómo tomaron los hidalguenses la llegada de César Augusto, como esta representación Adán Augusto como parte de esta representación de Morena. Muy bien, pero vamos a tener que regresar nuevamente. Espérame. Antes de despedirnos, porque ya estamos llegando al punto final, quisiera preguntarte, ¿hay alguien que te haya pedido una encuesta, pero que te diga, oye, pero pues que Cucharéale. ¿no? Pero que yo gane, ¿no? Para que así se vea. Digo, entiendo que tu profesionalismo dirá, si no, ¿no? No lo sé, pero tú dinos si realmente ha ocurrido, sin decir nombres si quieres, ¿no? No ha ocurrido y agradezco que eso suceda porque me llevaría a decir, es algo que no estamos haciendo. Sobre todo cuando una firma está iniciando, nosotros que trabajamos reputación queremos crear credibilidad. Claro. Pues, yo quiero preguntarte, ya sé que ya estamos sobre el tiempo, pero quiero preguntarte, ¿se ve algún escenario de recuperación para partidos como el PRI, como el PAN, en el ámbito municipal? ¿O de plano están ya borrados del mapa antes de la elección? Hemos estado midiendo algunos municipios, ya no nos dio tiempo en esta ocasión, pero cuando gusten revisamos los municipios que hemos medido, y hay algunos donde sí los partidos están empujando un poco, pero no con una gran oportunidad. ¿Qué pasa? Y esto, hoy escuchaba en las noticias lo que está sucediendo en Chihuahua, donde los perfiles más posicionados del PAN ya están dialogando con el PRI, ya están dialogando con MC para sumar esfuerzos, ¿no? El PAN salió hace unos meses a decir, de ninguna forma iremos con el PRI, y eso fue un error. Sí, pero no tienen solitos. La fragmentación del voto, tanto estatal como municipal, es muy alta, incluso sumando la intención del voto que hablamos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, más los nuevos partidos, no alcanza a llegar hasta donde está Morena hoy posicionado con la intención del voto. En algunos municipios sí alcanza, para sumar, pero ese es un reto bien grande de las estructuras y de los propios partidos consolidarlos, pero no imposible, si está focalizado y hay oportunidad, creo que las cosas pueden cambiar en varios municipios. Muchas gracias. ¿Dónde estamos, Yadi? Estamos en Café Babesky, aquí en Boulevard San Javier número 207. Y bueno, pues si quieren un rico cafecito, una comida polaco-mexicana, o polaca o combinada, pues aquí es el lugar perfecto. Con Greg. O quesadillas de güero. También, guisaditos ricos, ¿no? Y muchas gracias. Ya nos vamos, pero pues yo creo que sí tienes que regresar a contarnos qué está pasando con los municipios, a contarnos con esto que nada más dura 2 semanas del resultado de la encuesta, qué va a pasar con todo lo que está habiendo, porque decían, no, ya empezó el show, faltan las palomas. Entonces, obligatoriamente tienes que venir. Bueno, pues entonces nos vamos, que tengan un excelente inicio de semana y pues hasta la próxima.